Bueno, hola a todas, todos. Eh, bueno, mi nombre es Ayelen Soto, ella es Elena Venturini, vamos a estar como moderadoras de este panel, que se llama A 18 años de la ESI, tensiones y desafíos en la coyuntura actual. Forma parte de un ciclo de charlas titulado Diálogos en clave de género, que comenzó a desarrollarse a partir de este año por iniciativa de la colectiva de trabajadoras del Instituto de Lingüística. La colectiva reúne a becarias, investigadoras, docentes y no docentes del instituto, a quienes nos preocupa la coyuntura actual de retroceso en derechos en materia de género y sexualidad, y nuestro objetivo es organizar espacios de discusión sobre estas temáticas y visibilizar las producciones existentes. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos para dialogar sobre la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en Argentina en el año 2006. En principio, nos propusimos recuperar las trayectorias alcanzadas a 18 años de su sanción, con el objetivo de reflexionar sobre los logros y avances, pero también sobre las resistencias y tensiones que aún nos acompañan. Sin ir más lejos, durante las últimas semanas circularon numerosas noticias, entrevistas y debates en la opinión pública a raíz de una denuncia realizada a un profesor de lengua y literatura de la provincia de Mendoza por una selección de novelas en el marco de la ESI. A esto se sumó la polémica por la distribución de textos de autoras argentinas con contenido sexual explícito en las bibliotecas escolares de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, creemos que hoy, más que nunca, es fundamental construir estos espacios de intercambio para pensar nuevas formas de sostener la ESI entre todos. Bien, quienes van a exponer el día de hoy son María Luz Aguilar, Cecilia Valeriano y Celeste Matugan. Vamos a ir presentándolas antes de que exponga cada una. Va a comenzar Cecilia Valeriano, quien es comunicadora UBA y educadora popular del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Es directora de programas en Fundación Huésped, donde trabaja desde el año 2007 en proyectos de sexualidad integral en todos los momentos de la vida. Formó parte de equipos de investigación en temas de juventudes y consumos musicales, movimientos sociales urbanos y salud sexual y reproductiva. Es coautora de ESI, Guía Básica para Trabajar en la Escuela y en la Familia, y de Chicos a Hombres, Guía de ESI para Trabajar con Varones en la Escuela y en la Familia, ambos editados por Siglo XXI. Muchas gracias, Cecilia. Damos la palabra. Bueno, gracias a todas. Voy a hablar en femenino porque cuando somos muchas está ahí en la experiencia. Disculpe. Eh, Me va a salir más en femenino. Bueno, gracias por la invitación. Sobre todo, felicitaciones por este espacio, por poder sostener este espacio en estos momentos de tanta crisis. Me hicieron pensar mucho sobre qué presentar. Trabajo hace muchos años en la agenda de ESI, derechos sexuales y reproductivos, y sin embargo, este es un momento muy especial de la agenda, con lo cual volver a abrir discusiones y a abrir nuevas preguntas alrededor de la ESI y este contexto es en sí lo desafiante, ¿no? Que traían en la invitación. Bueno, ¿dónde está el desafío? Acá está mi compañera Mar, que también escribió los libros, así que también para colectivizar la tarea, que es como realmente se hace la tarea, ¿no? Bueno, un poco entonces, en base a las preguntas que ustedes me abrían, es más, tiene mucho texto, ya lo sé, pero bueno, necesitaba ordenar dentro de lo posible las cosas que me parecía que podían ser interesantes en relación a los disparadores y las preguntas que ustedes me abrían en la invitación, ¿no? Entonces, en principio, contarles un poco las experiencias que venimos llevando adelante desde Fundación Huésped, que trabajaba, es una institución que trabaja históricamente en este eje, que siempre traemos el registro de, bueno, un poco este primer disparador que fue el VIH como una primera puerta de entrada a hablar de sexualidad en las escuelas. Después, en la ley que tuvimos en 1990, la primera ley de VIH, que incluía contenidos específicos para trabajar en las escuelas. Y nosotros como institución siempre fuimos desde el comienzo una organización de pedido de ayuda, sobre todo, más que de referencia, que también de referencia, de pedido de ayuda. Cuando pasaba algo en las escuelas vinculado al VIH y nadie sabía qué hacer, bueno, llamaban a Huésped. Y ahí fuimos casi ejercitando un modo de accionar, de intervenir, de acompañar, de escuchar, que siempre tuvo que ver mucho con poder
poner mirada comunitaria y trabajar sobre los prejuicios, ¿no? Sobre esas creencias más cristalizadas respecto a el VIH, la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces hay un recorrido que se fue enriqueciendo, que con la ESI se amplió mucho y nos permitió mejorar las estrategias, profesionalizar mucho la tarea, pero que tiene una historia muy, muy larga. A mí me gusta contarlo porque si no, a veces parece raro, porque una organización que trabaja en VIH está tan metida en la ESI, si no es una institución educativa. Bueno, pero sí lo es en algún punto, pero sí viene teniendo este recorrido histórico. Ahí entonces un poco lo que hoy tenemos sistematizado como oferta, como propuesta, como programas que tienen que ver con las experiencias de ESI, incluyen capacitaciones a docentes y a otros equipos que trabajan en educación, educativos, asesorías y acompañamientos en la resolución de conflictos, un poco esto que les contaba también, que viene desde los inicios, desde esas primeras experiencias. Acá los compañeros del equipo también que se suman. Asesorías y atención a infancias y adolescencias que han sufrido alguna situación de violencia en sus espacios educativos. Empezamos también un poco a partir de las demandas que fueron apareciendo a lo largo de los años, bueno, habilitando sus espacios de escucha, de contención, también a las familias. El desarrollo de materiales educativos sobre ESI, el asesoramiento para el desarrollo y la actualización de políticas de protección integral de las infancias y adolescencias y la actuación frente a situaciones de violencia basada en género, que esto sobre todo es algo que trabajamos muy fuerte con instituciones del ámbito de educación no formal, pero también del ámbito de educación formal, y diferentes líneas de investigación que fuimos abriendo en los últimos 10 años, un poco más 15, 18 años casi, alrededor de la ESI. Entonces es un poco para que sepan qué hacemos, cuál es nuestra experiencia, que era uno de los ejes que se abrían. Bueno, empezamos a hablar hace un tiempo de contextos, nosotros internamente, ¿no? De contextos desafiantes, porque nos parecía que era lo suficientemente abarcativo para plantear algunas problemáticas que empezamos a ver. Como un hito acá, puse esta situación en 2022 que nos permitió reordenar la agenda pensando especialmente en esos contextos desafiantes, que eran contextos donde en general ya estábamos trabajando, pero que no los teníamos articulados dentro de un paraguas común. En 2022, en la provincia del Chaco, quizás lo saben, quizás lo recuerdan, quizás se están enterando ahora, sale un decreto que proponía una capacitación que era impulsada por un grupo de organizaciones en el Chaco, que era una ESI basada en evidencia y con valores, ¿no? Que tenía todo un abordaje muy tendencioso, por decirlo amablemente, sobre la ESI. Y esto empezó como un poco a hacernos ruido. Nosotros un grupo de docentes nos contacta y nos dice, che, en el Chaco está pasando esto, ¿qué saben ustedes? ¿Qué onda? Y empezamos, bueno, a tratar de ver qué se podía, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran esas organizaciones? Hacer un trabajo de indagar en otro orden también, ¿no? Como en el político institucional, que no era algo que quizás estábamos haciendo tan activamente hasta ese momento en la agenda de sí, porque qué mal, si veníamos haciendo monitoreos, pedidos de acceso, bueno, ¿dónde se está haciendo? ¿Dónde no? Pero no habíamos visto que se estaba organizando algo. Acá empezamos a ver que algo se estaba organizando, que empezaba a disputar esa idea que teníamos de la ESI y a construir una narrativa distinta a la que tenía la ley de ESI. Bueno, un poco a partir de lo que les decía recién, de este acontecimiento empezamos a ordenar algunos proyectos que ya veníamos desarrollando y a pensar como algunas líneas específicas para ahondar en ese trabajo. Nosotros ya veníamos indagando, haciendo algunas experiencias de articulación con diferentes instituciones que trabajan en los ámbitos de fe. Yo tuve que aprender mucho porque no sé nada sobre los ámbitos de fe, soy una persona verdaderamente ignorante. De cómo funcionan, de cuáles son las reglas, qué es un capellán, que ahora lo aprendí.
pero no solo en los ámbitos formales, sino que también fuimos ampliándonos ahí a ámbitos no formales, que era algo que veníamos desarrollando, el pensar la ESI en los dispositivos de educación no formal, pero empezamos a acercarnos cada vez con más dedicación a esos dispositivos de educación no formal que estaban vinculados con ámbitos de fe. Empezamos también, profundizamos un poco y fuimos tratando de integrar ahí los disparadores que encontrábamos en el trabajo con comunidades rurales y comunidades indígenas y en ámbitos deportivos altamente masculinizados, ¿no? Donde tenemos una predominancia de varones, que no es lo que suele pasar en las agendas de sexualidad que recién conversábamos con las compañeras allá atrás, que en general, bueno, miremosnos, somos mujeres. Bueno, algunas cosas de lo que aprendimos, ¿no? Esto lo fuimos recuperando de diferentes acciones que fuimos haciendo en los últimos años, con intensidad desde 2022 esta parte, muchas entrevistas, encuestas, grupos focales y también de la propia sistematización de las actividades que llevamos adelante, esos talleres, las asesorías, que venimos intentando ser metódicos en registrarlas y poder sistematizar algo de esa información, pero además dedicamos bastante tiempo a pensar esos otros dispositivos. Bueno, hacer entrevistas en profundidad, encontrar quiénes son actores de esos contextos desafiantes con quienes se puede hablar, con quienes se puede tratar de reconstruir esos otros registros posibles, esas otras interpretaciones de la ESI posibles. Entonces, algunas cosas que aprendimos ahí me van agregando allá los compañeros que llegaron también, si me olvidé algunas. Lo primero que encontramos y que para mí es interesante recuperar es que hay una mayor aceptabilidad a la ESI de lo que esperábamos. Nuestra creencia era que en un espacio de fe nadie iba a querer saber nada con la ESI. Y no nos pasó eso. En general, hay cierta aceptabilidad de que la ESI está bien. Después hay reparos, después hay discusiones, después hay resistencias al interior de esta globalidad. Pero hay consenso, más consenso del que creíamos. El mayor consenso ahí está puesto sobre todo en pensar la ESI como una herramienta para el abordaje, para la prevención del abuso sexual infantil. Ese aparece como el eje que más se repite, más claro, con más intensidad. Pero después aparecen otros, ahí sí empiezan a aparecer algunas tensiones, sobre todo aparecen con más claridad las vinculadas al cuidado del cuerpo y la salud, ¿no? Las más biologicistas. Pero hasta ahí hay consenso, la gente entiende que sí, que esto es importante. Ahí los docentes que trabajan en escuelas religiosas muestran una mayor autocensura, ¿no? Muchos, bueno, como le pasa a casi todos los docentes, las compañeras acá seguro hablarán un poco de eso, generalmente no trabajan solo en una escuela religiosa, trabajan en otras escuelas y sí reportan diferencias en lo que hacen respecto a la ESI en las escuelas, sobre todo en las católicas en este caso, pero en las escuelas religiosas que en las escuelas públicas, por ejemplo. Bueno, también nos pasó esto con educadores que trabajan en dispositivos de educación no formal, incluso en dispositivos de educación no formal vinculados a la fe, como los scouts. Entonces, en la escuela me cuesta un montón trabajar esto, pero acá esto se trabaja. Y es importante, ¿no? Un montón de discordancias encontramos ahí, que era otra cosa que no nos esperábamos. Bueno, si no querés, no lo trabajás, bueno, no funciona así. Pero sí aparece ahí en las escuelas especialmente una cosa medio, bueno, antes de meterme en problemas, porque la iglesia, qué sé yo, una práctica más de autocensura, no tanto registro de que les hayan dicho algo, que les hayan prohibido algo, sino de haberlo evitado. Bueno, hay una mayor aceptabilidad para trabajar en los dispositivos de educación no formal, esto que les contaba antes, que nos viene pasando especialmente con Scout, por ejemplo, que es una organización muy ligada a la iglesia, pero que sin embargo muestra una apertura a la agenda interesante. Bueno, el eje más desafiante, más resistido, por decirlo con una terminología más precisa,
sí tiene que ver con la valoración de las diversidades. Ese es el que más se discute, ¿no? En todas las entrevistas, en los grupos, en las encuestas. Bueno, ese es el punto crítico, el que no saben cómo resolver. Ahí entran en contradicciones muy éticas, ¿no? Como ese es el que les desordena la agenda. Todo, en nosotros estamos de acuerdo, es importante, que yo. Este habría que sacarlo, ahí sí llegamos al punto de tensión. Acá sí aparece un contrapunto con lo que nos pasa, por ejemplo, en los dispositivos de educación no formal, en Scout, pero en algunos otros. Nosotros, sobre todo, venimos trabajando dentro del mundo católico. Tuvimos como oportunidades de articulación con escuelas laicas, con escuelas confesionales y dentro de ese mundo católico, las ortodoxos, que es otra cosa que aprendí porque no tenía ni idea, que es un mundo bastante especial. Y también trabajamos hace muchos años con una organización que tiene origen en los evangélicos protestantes, ¿no? Y tienen todo un trabajo súper interesante con las escuelas evangélicas protestantes sobre sí. Bueno, acá sí nos apareció un contrapunto en relación a cómo abordan las diversidades. En los dispositivos de educación no formal, medio que les estallaba. Entonces era, no, esto lo necesitamos trabajar la diversidad. En la escuela no querían saber nada, de esto no, ahí se armaban unos debates terribles y qué sé yo, pero en Scout sí, porque los pibes se van de campamento y tienen que compartir el baño y aparecen situaciones de pibes que hacen transiciones, como algo ahí de la convivencia del otro espacio, qué sé yo, que aparece con mucha intensidad y aparecían registros que para mí eran muy interesantes, por ejemplo, del orden de, bueno, si hay un educador que es muy religioso y le aparecen estos conflictos éticos, bueno, es más que se tendrá que ir el educador, pero que el pibe se tiene que quedar acá, como con esa contundencia por momentos. Bueno, acá la diferencia que aparece en relación a cómo venía esta normativa que les conté al principio del Chaco, que era con una impronta más biologicista y con ese eufemismo que son los valores que aparece mucho. Bueno, en los discursos lo que aparece es un registro más de, bueno, no, sí es importante que esté lo integral, la mirada integral, y ahí los ámbitos de fe pueden alojar muchas más cosas de las que uno inicialmente imagina, ¿viste? Como, bueno, la afectividad es importante, pues hay que encontrar los puntos comunes, pero hay un interés por ese mundo de los afectos y de las emociones que les es cercano, que les es cómodo, que les interesa. Bueno, después de respecto a otros ámbitos ahí que marcábamos, la debilidad en el abordaje de las masculinidades, en la conversación sobre sexualidad en los dispositivos educativos, en general es un tema. Ahí en los dispositivos de educación no formal, donde todavía hay muchas brechas, ¿no? Muchas separaciones entre varones y mujeres. Bueno, claro, con las chicas es mucho más fácil, pero con los varones es un tema. Bueno, ahí aparecen un montón de cuestiones críticas a pensar. Bueno, esto que les decía antes, ¿no? Como cierta tensión entre la mirada biologicista y los vínculos y la afectividad. Por un lado, en términos de propuestas más formales, aparece como basada en la ciencia, basada en datos, como ese registro, pero después cuando vas a los entornos de quienes realmente trabajan con los chicos y las chicas, bueno, no es el peso más importante. Lo que más les importa no es hablar de lo biológico, lo que más les importa es hablar de este otro registro, de la afectividad, de los vínculos, de los valores. Bueno, y lo que sí aparece con fuerza es una ausencia significativa de los temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La diversidad es algo que genera conflicto, los derechos medio, bueno, le pasamos por el costado, sí, está todo bien, pero no es donde nos queremos quedar mucho tiempo, por lo menos. Bueno,
un poco en el equipo venimos trabajando mucho este concepto que quería compartirles también, que es el de educar en las oportunidades, que lo empezamos a trabajar cuando empezamos a desarrollar las estrategias más de educación no formal, pensando en cuáles son todos esos puntos de fuga, ¿no? Esos momentos medio vacíos de las intervenciones educativas, de los momentos educativos que pueden aprovecharse, que pueden ser una oportunidad. Ahí nos aparecían, por ejemplo, en los ámbitos deportivos, una que repetimos mucho con Luqui, que es el micro. Cuando van a un partido, cuando van, bueno, aparecen charlas, aparecen situaciones, aparecen oportunidades que son inesperadas, que uno no las tiene quizás planificadas en la currícula, ¿no? Pero que sí son muy marcadoras en general del vínculo. Entonces, bueno, esos son los momentos también para ir enlazando esos ejes que si no parece que son estancos, ¿no? Hoy trabajamos el eje del cuerpo y la salud, hoy trabajamos las emociones y bueno, entonces poder pensar cómo en esos momentos de oportunidad también son momentos para mejorar ese abordaje integral y ver cómo interseccionan esos ejes. Entonces lo traía porque es algo que venimos trabajando internamente, discutiendo y promoviendo en la mirada. Bueno, y ahí un poco lo que traíamos de qué estamos haciendo es a partir de armar esta mirada de contextos desafiantes, ampliar la articulación con diferentes espacios y salir de nuestra zona de confort, empezar a hablar con instituciones y con personas con las que no hubiésemos hablado un poco, si esto no, si hubiese empezado a correr o que nos hubiese costado más hablar. Identificar actores sociales claves en esos contextos desafiantes, ¿no? Actores que estén dispuestos a la conversación, que estén dispuestos a explicarnos cosas que no sabemos, por ejemplo, yo, que es un capellán, ¿no? Porque es un montón. Y ir a querer hablar de algo de lo que no sé nada. Fortalecer las estrategias de cuidado, incluir actores claves más alejados de esta agenda de derechos sexuales para que participen activamente en la construcción de narrativas sobre ESI, por ejemplo, un poco lo que les contaba hace un ratito Scout, ahora estamos trabajando con ellos en un proyecto para hacer una campaña sobre ESI con las voces de ellos, como construyendo todos los contenidos de, bueno, ¿y qué podemos? Bueno, y es un mensaje que es mucho más gris, ¿no? Pero que sí nos permite ir habilitando puntos comunes, construyendo nuevas narrativas alrededor de la ESI, construyendo algunos consensos. Bueno, y cultivar la ternura, que siempre es algo que, bueno, promovemos para no enojarnos todo el tiempo, ¿no? Porque el contexto desafiante, sobre todo, es un contexto que indigna mucho. Bueno, poder volver a vernos con ese otro que es súper distinto, que piensa re distinto, que tiene unos recorridos re distintos y conectarnos con algo de lo que le está pasando, ¿no? Con esas contradicciones que le aparecen, con esos conflictos éticos, con ese dolor que le pueden producir algunas de las cosas que abrimos desde nuestra perspectiva. Y acá de cierre, para que Lucas me cargue, que siempre uso los mismos recursos, este cuentito porque me parecía que para este cierre era perfecto. A veces lo cambio, pero este texto de Galeano, que todos deben conocer, que es Ventana sobre el cuerpo, la iglesia dice el cuerpo es una culpa, la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio, el cuerpo dice yo soy una fiesta. Gracias. Dejamos el debate y las preguntas para el final y vamos pasando a María Luz, así la presento. Bueno, María Luz Aguilar forma parte del equipo de orientación escolar del Distrito 19. Estudió el profesorado de educación primaria en la Escuela Normal Superior número 2, Mariano Costa, y la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Realizó la actualización académica en Educación Sexual Integral en la Escuela, dictada por la Escuela de Maestros. Se desempeñó como maestra de grado y en el nivel secundario como profesora y asesora pedagógica en la Escuela de Educación Media número 5 del Distrito 19 en Villa Soldati y en el Bachillerato Popular 2 de diciembre en Barracas. Es parte de la lista Granate en UTE, un espacio sindical desde donde desarrolla materiales en relación con la ESI en la escuela, así que bueno, la escuchamos.
Gracias por la presentación. Bueno, también voy a agradecer la invitación porque, como le contaba a las chicas cuando llegué, yo hice como un camino medio inverso en mi formación. Estudié como tarde el profesorado, empecé tarde en la escuela, hice otras, bueno, fui y vine con un recorrido medio raro. Y entonces me di cuenta que había hecho como, bueno, distintas funciones dentro de lo que es el sistema educativo y lo que es la formación docente. Y cuando revisaba eso, bueno, veía cómo el trabajo con la ESI me fue atravesando en todos esos roles, en todas esas instituciones, a veces más satisfactoriamente, a veces con mayores conflictos. Así que bueno, hice como un recorrido de cuáles fueron esos desafíos, los mayores desafíos, ¿no? Porque desafíos son muchos al trabajar con la ESI, pero los tres desafíos mayores que encontré, y me encuentro que en tu presentación ahí encuentro muchos elementos en común, eh, como para compartir y bueno, y después pensar un poco en el momento actual, que sí que viene siendo muy difícil. Eh, bueno, yo ahí pensando un poco esto de los desafíos que tuve en distintos momentos, como maestra, como profe, como asesora pedagógica, ahora en el equipo de orientación, en distintas escuelas en distintos momentos. Veía que hay como uno de los trabajos que me resultó más desafiante, pero que también me pareció que fue más provechoso, fue el trabajo con las familias en relación con la ESI, ¿no? O sea, para mí ese es al menos, sobre todo cuando uno es maestro, como maestra, cuando tenés pibes, niños, niñas, ¿no? El trabajo de acercamiento de las familias hacia la ESI me parece que es el que nos allana un montón de camino y nos anticipa y nos resuelve un montón de problemas. También nos abre otros, ¿no? O sea, no es que quedamos exentas de la conflictividad. Pero me parecía que el trabajo de la ESI en relación con las familias tenía que ver con esto de buscar acuerdos e intentar construir algunos discursos comunes sobre algunos temas que aparecen como conflictivos. Y también aceptando y bancando que hay veces que van a haber tensiones, que van a haber desacuerdos, que no podemos conformar a todo el mundo y que no vamos a convencer a todos y a todas eh, sobre el porqué de la ESI, sobre su importancia y demás. Y encontraba que una de las mayores resistencias que había en la experiencia de haber trabajado en distintos grados con la ESI tenía que ver con algo que también mencionabas vos, con el trabajo sobre los cuerpos y particularmente con la genitalidad, de genitalidades con vulva, ¿no? Cuando en séptimo grado hay en ciencias naturales un bloque muy específico de contenidos vinculados al cuerpo, a la reproducción, todo desde una mirada, o sea, por su origen en el diseño, más centrada en lo biológico, que la ESI permite redefinir, volver a mirar, ¿no? Y desarrollar desde otros lugares, de los propios ejes que tiene la ESI. Pero me llamaba la atención que en distintos momentos, en distintos años que tuve ese mismo grado, digamos, con distintos grupos, con distintas familias, había un tema que era como que atravesaba fundamentalmente ese conflicto, que era el trabajo sobre la genitalidad con vulva y sobre la cuestión del clítoris. O sea, nadie se indignaba porque viéramos los cuerpos, la anatomía, que se trabajara la cuestión de lo reproductivo, así en esos términos. El problema era cuando aparecía la cuestión del placer, ¿no? Y sobre todo el placer más femenino. Entonces ahí se me abrían muchas preguntas porque había distintas, sobre todo madres, que venían a hacer como sus planteos, sus cuestionamientos, que bueno, que me abrían esas preguntas y que de alguna manera me fueron confirmando a lo largo de los años con esas distintas familias que había algo también que se juega cuando trabajamos la ESI, de lo que moviliza al interior de las familias, los debates que los pibes y las pibas llevan a sus casas. O que a veces participar de algunas instancias en la escuela también moviliza a esas familias. Y eran madres, digamos, de distintas características, ¿no? Incluso una de las que mayor problema planteó era una mamá que era maestra, que había sido compañera mía de la misma escuela. Que ella sabía perfectamente, o debería saber, digamos, que es un contenido de la ESI y demás, pero bueno, se ve que la atravesaba en lo personal. Y bueno, y otro de los temas que fue también muy conflictivo fue todo el tema del aborto legal, ¿no? Y sobre todo en los momentos de debate de la ley. Pero bueno, la experiencia, digamos, lo que me fue indicando es que lo que hay que hacer es anticiparse a esas situaciones. No me pasaba tanto cuando charlábamos cuestiones de género, no me pasaba tanto tal vez con más cuestiones de la diversidad, ¿sí?
Pero bueno, con estos temas, dos temas en particular, y sobre todo con el tema de cuando aparece algo que no tiene que ver con lo reproductivo, con lo biológico, y sí tiene que ver con el placer, con el descubrimiento del propio cuerpo y demás, generaba muchos conflictos. Y ahí lo que fuimos haciendo en la escuela tenía que ver con invitar a las familias a compartir talleres vinculados un poco que conocieran lo que los pibes y las pibas hacían en el aula, y otro poco que también pensáramos el rol de los adultos y las adultas acompañando ese pasaje de la niñez a la adolescencia en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, que las familias pudieran entender que los pibes pueden ir a una salita, que pueden solicitar información, la importancia de conocer el cuerpo, intentando correr también la cuestión de hacemos todo en términos de prevención. Esto es para prevenir, porque está esto, ¿no? La ESI está bien que esté, está bien que aborde las cuestiones de abuso sexual infantil, que se prevenga, está bien que aborde, que sepan qué es el VIH, como me dijo una mamá, y que sepan cómo evitar un embarazo, pero no hablemos del placer, no hablemos del disfrute, no hablemos de los vínculos, no hablemos de las preguntas que se nos abren en el crecimiento y en el pasaje tan importante de la niñez a la adolescencia. Bueno, ese era como uno de los principales problemas que encontraba, ¿no? Las familias en estos talleres que hacíamos, la verdad es que se copaban, si bien encontramos alguna que otra madre, pero se copaban porque se puede pensar desde ahí también esas dudas, esas angustias que se generan cuando vos ves que tu hija está creciendo, que viene con preguntas nuevas, que le pasan cosas y no sabes cómo anticiparte, y de repente te encontrás con que otra mamá, otro papá o alguien que cría en una familia está con la misma duda o está con la misma situación parecida o te comparte lo que hizo con otro hijo que tiene mayor. Bueno, me parece que eso es algo que nos allana camino y que ablanda también todas esas tensiones que se generan. Y después, como el segundo desafío que encontraba, el segundo problema que para mí a mí me mata eso, que es la idea del tallercito, ¿no? Del especialista y de las fechas, de las dos cosas. O sea, yo creo que en algún momento poner a la ESI en las jornadas ESI, que estos son como 3 momentos en el año donde pareciera que se para el mundo y hacemos la ESI, qué sé yo, no sé si está mal, digamos, se puede aprovechar esa fecha, no es que no. Ahora, nadie va a hacer nada productivo con la ESI si trabaja en 3 momentos del año específicos, una actividad recortada. Eso es un combate importante porque además de repente vos tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo para hacer algo de hoy para mañana. Y lo otro es lo del especialista, que a mí me mata. Porque yo creo que sucede mucho, sobre todo con las conducciones, me parece, perdón, no es con vos, con algunas conducciones, no creo que pase en la escuela de Celeste, pero sí que pasa que algunas, lo veían en directoras que les generaba mucho temor lo que pasaba con las familias después, ¿no? Como sentir que si laburábamos en la escuela, los docentes, las familias se podían venir a quejar. Entonces, si venía la enfermera de la salita, la psicóloga del CESAC, la empresa de Siempre Libre, o alguien que venía a vender la propuesta a la escuela, Johnson & Johnson, bueno, ya estaba. Entonces, como que nos resolvíamos el problema, abordábamos el tema, la familia se quedaba tranquila con que no se había hablado algo que no se sabía, y bueno, y ya está, ya pasamos el mal momento. Ahí creo que hay algo que es que, bueno, la ESI siempre nos implica volver a estudiar, volver a mirar, ¿no? Movilizarnos un montón, porque no sé si ninguno, digo, ya la ESI tiene muchos años, pero, digamos, las docentes en general, no tuvimos ESI en nuestra formación primaria, secundaria, no nos criamos desde ahí, mucho menos quienes, mucho más grandes en el sistema educativo, y eso hace que tengamos que mirar un montón nuestra propia experiencia, nuestra relación con la sexualidad, nuestra relación con los vínculos, con nuestro cuerpo, o sea, implica mirar muchas cosas, ¿no?
Entonces también el tallercito sirve para eso, no solamente para esto de resolver con la familia, sino para evitarme meterme en un problema conmigo misma. Me pasó con una compañera una vez que estábamos, mi paralela, digamos, estaba en una separación muy conflictiva con una persona muy violenta y estábamos acompañándola con la profe de inglés, bueno, en todo ese proceso de decidir separar. Y en el medio nos cae la jornada ESI, que el tema que habían mandado era violencia de género. Entonces, o sea, obviamente, ella me dice, o sea, yo no puedo, lo llevo adelante igual porque la directora le di, o sea, porque la escuela funciona así. Pero ella nos planteaba esto, ¿no? Yo tengo que atravesar con las familias un taller sobre este tema que me está matando en este momento. Entonces, la ESI es movilizante, no solamente para los pibes, no solamente en los contenidos, sino en la propia historia, y creo que eso es mucho para mirar, y que tiene que ver con esto que vos decías recién, ¿no? El tema de la discusión con el especialista justamente es lo que discute la ESI, o sea, quienes se encargan de la educación sexual integral en las escuelas son las maestras, los maestros, los profes, las preceptoras, los preceptores, el equipo de orientación, la maestra celadora en el nivel inicial, digamos, son los docentes y las docentes. Porque tenemos la formación para hacerlo, porque conocemos a los grupos y no nos cae un taller que es igual acá que en la provincia de Buenos Aires, que en una escuela en Córdoba, que, bueno, esas diferencias, porque podemos atender a la complejidad de nuestros grupos y a sus historias, y además porque le podemos dar una temporalidad que el tallercito no permite, ¿no? Puedo contar 1000 ejemplos de los tallercitos, pero no quiero... uno más de la compañera. En otra escuela también había una directora un poco obsesionada con los tallercitos y más que nada nos obligó, digamos, porque no había forma de evitarlo. En ese momento no teníamos mucha herramienta. Yo trabajaba con un grupo de aceleración de chicos y chicas que tenían entre 12 y 14 años, que estaban terminando su escolaridad, y los hacen ir al tallercito, y el taller, o sea, arranca con un video, y el video arranca con unos dibujos, y de repente son 2 piernas que se abren, y una vulva, y flechas que salen con nombres, y una de las chicas que estaba ahí, que estaba como en un proceso ahí de desarrollo, que estaba como todavía se sentía muy niña ella, no pudo con eso, o sea, arrancó el llanto, a taparse los ojos, yo no quiero ver esto, yo no quiero saber nada, que era, obviamente, ¿no? O sea, ni siquiera la chica que estaba ahí les anticipó, intentó hacer una conversación previa, ¿no? O sea, no quiere decir esto que no sirva que vayan profesionales externos. Me parece que está buenísimo que en algún momento, no sé, en el medio de un trabajo sobre los derechos sexuales, invitemos a alguien del CESAC a hacerle preguntas sobre lo que no pudimos respondernos en la escuela. Buenísimo, pero en un contexto de una secuencia, con una propuesta de largo alcance y demás. Y el otro, conflicto que encontraba ahí, que me parece interesante, es el trabajo al interior de la escuela, que tiene que ver con los compañeros y las compañeras docentes, de grado, las maestras, los profes y demás, con las prácticas institucionales, o sea, con los reglamentos escolares, con las cosas que se dicen, con el cotidiano de la escuela, que muchas veces colisiona con lo que es la ESI, ¿no? Y con los espacios que se arman para la escucha, porque creo que algo que nos sucede, sobre todo cuando son las jornadas y estos momentos particulares, es que de repente hay varios pibes y pibas a la vez que necesitan contar cosas que le pasaron, que necesitan pedir ayuda, necesitan una mirada extra para entender algo que están atravesando o que atravesaron. Y me parece que esas son 3 cosas que en las escuelas todavía, o sea, se crean y se desarman, se hacen muy artesanalmente. En relación con esto, con los espacios, no sé, hay que hacer, me parece, un trabajo compartido. Bueno, mi experiencia ahí más fue en la escuela secundaria, ¿no? Yo trabajaba en un departamento de orientación y habíamos armado con las compañeras del departamento y con otros profes y conducción escolar como algunos mecanismos para recibir a esos primeros acercamientos que hacían los chicos y las chicas en relación, sobre todo las chicas, en relación con me pasó esto en
en mi infancia y mi adolescencia o estoy atravesando esta situación de violencia en este momento, y poder no solamente escuchar, sino activar lo que tiene que ver con los protocolos y poder hacer el seguimiento después de esas situaciones, el acompañar, el abrazar en ese camino que inician. Y son de muchas idas y vueltas también. Y después, en relación con el trabajo con los compañeros y las compañeras, me parece que es un diálogo permanente en esto que vos también decías antes. Bueno, a veces bancarnos un poco o sea, no, hay discursos que están en la escuela que son muy conservadores o que no se hicieron nunca preguntas, ¿no? O sea, una cosa es que a mí me salga algo, bueno, un pifi, algo que me atraviesa de mi formación originaria, otra cosa es que todo el tiempo esté sosteniendo discursos contradictorios con la ESI, con los derechos de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Que tengan estas cuestiones que usan en la escuela de el pibe te dijo esto porque mirá el escote que tenés, ¿no? Que son como, bueno, prácticas que vos hiciste el taller sobre violencia de género y después le decís eso a una chica en el recreo, o sea, no va. Bueno, eso me parece que son tres como desafíos importantes. Y bueno, en el medio de esos desafíos pensaba hoy, y pensaba esto que ustedes comentaban en la presentación, lo que estuvo procediendo o en realidad siempre vamos y venimos, ¿no? Porque hay estos como discursos en contra de la ESI, cuestionamientos y demás, que no es que dejaron de estar en un momento, sino que estaban apaciguados y en este contexto, con un gobierno nacional, también con el gobierno de la ciudad, que los avala, que los fortalece, con la vicepresidenta saliendo a postear abiertamente, también con ideas en el fondo de la ESI solo tiene que funcionar para prevenir el abuso, que no es la idea de la integralidad de la ESI. Bueno, estamos en un contexto complejo y además se nos suman, que yo creo que están aumentando las situaciones de violencia o lo estoy viendo tal vez por mi laburo actual, tanto con la familia, al interior de las familias como particularmente con los niños y las niñas. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires, la aparición de la educación socioemocional, que es, bueno, una bomba de tiempo que tenemos, porque desde el Ministerio de Educación lo plantean como algo que se conjuga con la educación sexual integral, que la acompaña, que la fortalece, que, bueno, un montón de pavadas más, pero vemos que es algo que va a contramano, que va a operar negativamente con lo que hemos venido construyendo a lo largo de los años para fortalecer a los chicos y a las chicas. Así que bueno, como que encontraba que esas tres cuestiones me parece que son a trabajar y yo creo que no nos queda otra que seguir como militando la ESI en las escuelas, trabajando con las familias, me parece que eso es, no sé, el otro día leía que, bueno, ante los discursos contra la literatura que se eligió en la provincia de Buenos Aires, el libro de Dolores Reyes, o sea, explotó en sus ventas. Bueno, o sea, claramente no es que estos discursos no tienen ningún contrapeso, no le podemos hacer frente, no es que nos ganan necesariamente, sí es que hay que abrir esos diálogos, hay que hablar mucho con las familias, y después pensaba que hay que armar ese colectivo, o sea, con compañeros y compañeras hay que armar colectivo docente. Adentro de la escuela, para sostener la práctica cotidiana, cuando se puede, porque a veces las escuelas son adversas, y también por fuera hay que juntarse. O sea, yo, bueno, la compañera decía, forma parte de una lista, de un espacio sindical, creo que no se puede sobrevivir a la escuela sin estar con otros y con otras pensando de la forma que sea, o sea, ya sea en un sindicato, ya sea en un espacio de pensar colectivo, ya sea juntándose con amigos y amigas docentes a tomar mate y charlar sobre cómo abordar la realidad de la escuela hoy. Pero bueno, en este espacio en el que participamos, en el que participo, que es una lista dentro de la UTE, tenemos como instancias donde hemos estado armando algunas propuestas en relación con la ESI y con otras propuestas para matemática, práctica del lenguaje y demás. Y nos sirvió mucho porque un poco pensar desde la práctica concreta de quienes podíamos y quienes estábamos hoy en la escuela, incluso poniendo en juego algunas cosas que ya habían hecho compañeros y compañeras y que lo que hacíamos era, bueno, revisarlas y repensarlas y ajustarlas y compartirlas y son recontra requeridas. Y porque entendemos también que
parte de la organización docente y de la organización sindical tiene que ver con pensar nuestras herramientas y nuestro trabajo, o sea, no solamente lo salarial, ¿no? Así que bueno, me parece que juntarse de alguna manera con alguna grupalidad es lo que ayuda a enfrentar la realidad hoy. Gracias. Bien, y por último presentamos a Celeste McDougall. Es activista y docente feminista, especialista en educación sexual integral, forma parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ya está, ya la conseguimos. Estudió una especialización en género y derecho en la Universidad de Buenos Aires, una especialización en educación en sexualidades y género en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, además de máster en estudios de la diferencia sexual en la Universidad de Barcelona. Es vicedirectora ESEA en cerámica número 1. Muchas gracias. Ahí está. Y ahí vengo cansada. Sí. Yo algunas cosas para que empecemos a debatir, porque entiendo que somos todos convencidos y convencidas acá. Primero me impacta un poco la definición que hay retroceso de derechos. Yo no haría esa afirmación porque ya nos asumimos que estamos derrotados y creo que nunca hay que decir eso, ¿no? Eso para empezar. Me parece que estamos en un contexto complejo, pero todavía, por lo menos por ahora, nos han tocado leyes fundamentales de las que estuvimos hablando, ¿no? ESI, salud sexual y procreación responsable, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, bueno, toda la lista de leyes que podemos hacer, aborto inclusive, no se están discutiendo, no se están tocando. Eso no quiere decir que no pueda llegar a pasar, siempre hay que estar atentos, expectantes y ahí, alertas, pero yo no diría que estamos en un momento de retroceso de derechos, ¿no? Porque ya estamos asumiendo que... y esto que planteaban respecto de las resistencias y las tensiones, bueno, después voy a ir también ahí porque me parece que tampoco deberíamos decir que estamos en un contexto de resistencia, sino que habría que ponerle otro concepto, ya que estamos en el Instituto de Lingüística. No había venido nunca. Y esto de sostener la ESI entre todos, ¿no? Me parece también importante en qué lugar nos paramos. Si nosotros nos paramos en que tenemos que sostener algo entre todos, colectivamente, si nos ponemos a la defensiva, tenemos un problema. Nosotros tenemos que ir siempre a la ofensiva, siempre. Me parece muy interesante lo que vos planteabas. En nuestro país, la mitad de la matrícula, más o menos, está en escuelas privadas, de las cuales la gran mayoría son escuelas confesionales, de las cuales la gran mayoría son católicas apostólicas romanas. Varía, depende de la provincia. Ciudad de Buenos Aires tenemos mitad y mitad. En provincias como Chaco o San Juan es muy poco el porcentaje de escuela privada, mucho más grande el de pública, pero más o menos ese es el panorama generalizado. Y esto que vos planteabas respecto de que la ESI está bien, ¿no? Que habían generado como un consenso, o que con esta encuesta, que eso yo creo que se logró definitivamente y se terminó de cristalizar en el 2018, con el debate del aborto. No sé si ustedes se acuerdan, que todos los que en su momento estuvieron en contra de la ley de educación sexual integral, con el debate del aborto decían, no, la educación sexual está bien, no hablemos de aborto, hay que prevenir. Ahí se ganó esa discusión. Inclusive, no sé si ustedes se acuerdan, que en ese momento hubo una tensión muy grande, porque se plantea un proyecto de reforma de la propia ley de educación sexual integral, acordada y negociada con Sileone, que hoy hace poco estuvo hablando bastante de este tema. Sileone, se sabe, ¿no? Un tipo con mucha relación con la Iglesia Católica. En su momento negoció el famoso artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que plantea que cada institución, según su ideario institucional, dará los contenidos que mejor le parezca, ¿no? Y ahí se mete la Iglesia y da los contenidos que le parecen. En ese momento, cuando se aprueba la ley, sacan el manual para el amor. Dicen, ¿vos crees que dé? Sí. Bueno, perfecto, que tengo el manual para el amor. Entonces, digamos, esto viene ya desde hace mucho, la tensión con la Iglesia Católica en nuestro país y con otras, digamos, confesionales. Y pensaba en lo que vos planteabas respecto de la aceptabilidad en espacios no formales, ¿no? Scout, clubes y demás. ¿Cuál es el punto ahí clave en diferencia con educación? Hablando de que la mitad de la matrícula
por lo tanto, podríamos decir que la mitad de los docentes y las docentes laburan en escuelas privadas, no está en riesgo el trabajo. Un scout no pone en riesgo su trabajo. En cambio, un docente sí. Entonces, esa es la tensión, y ahí es donde es importante tal vez lo que vos estabas planteando al final, ¿no? Porque en definitiva somos trabajadores y trabajadoras de la educación. Pensaba también en el contexto en el que estamos, pensándolo también a nivel internacional, ya viene desde hace rato una alianza estratégica que nunca había sucedido entre la Iglesia Católica y los evangélicos en la región, que se expresa en lo que todos y todas hemos escuchado, que hablan de ideología de género, ¿no? Varón es varón, nena es nena. Es una alianza estratégica muy importante y no es casual que lo hayan elegido a Bergoglio como papa en su momento, ¿no? Yo me acuerdo que en la campaña cuando eligieron a Bergoglio dijimos, listo, no tenemos nunca más aborto, pero bueno, los procesos son más complejos. Y también el discurso que tiene Bergoglio, yo le sigo diciendo Bergoglio, porque también Bergoglio, el discurso que tiene Bergoglio es completamente opuesto al que él tenía siendo Bergoglio en la Argentina. Recuerden que decían que al editorial lo pueden buscar, que quienes defendíamos y luchábamos para que se apruebe la ley de educación sexual integral éramos igual que Goebbels, ¿sí? Entonces, o bueno, las cuestiones que decía con el matrimonio igualitario, pueden revisar y buscar. El discurso que tiene ahora la Iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque se le estaban yendo fieles. Y el primer discurso que da Bergoglio, ¿en qué países y frente a quiénes? ¿Se acuerdan? Brasil. ¿Y qué les dijo a los jóvenes? Hagan lío. ¿Se acuerdan? Entonces, me parece que ahí hay como una rever el discurso, por eso no es casual tampoco que los scouts estén planteando estas cuestiones y ciertas aceptaciones, y a la vez el contrapunto de eso, me parece a nivel internacional, es una reacción que era lógica que suceda a todo movimiento de acción de lo que fue, podríamos decir, la cuarta ola del feminismo, ya le podemos decir así, no sé qué opinan las compañeras, pero todo el proceso que se abre acá en la Argentina con 2015, con lo que es Ni Una Menos, pero a nivel internacional con el Me Too en Estados Unidos y en Europa, etcétera, etcétera, y el nivel, y las movilizaciones del 8 de marzo coordinadas, todo ese proceso, era lógico que haya una reacción. Lo que a mí me parece, y debatámoslo a ver qué les parece a ustedes, yo nunca me hubiera imaginado, yo pensé que la reacción iba a venir más por el lado, digamos, de esta alianza estratégica que sigue vigente y sigue teniendo mucho peso, pero vino desde un lugar que se expresa en la base de votación de los diferentes presidentes con diferentes niveles de derechización, pero que podríamos llamarlos los incel, ¿no? Los célibes involuntarios que se organizan discursos y organizan también acciones, ¿no? En diferentes países. Hay que termina replicando en nuestro país siempre con un poco de retraso, ¿no? Como 1 año, 2 años a posteriori, pero digamos, la base de votación de Milei, ¿quiénes son? Pibes, jóvenes, que odian el feminismo, digamos, y eso se replica en Estados Unidos, se replica en todos los países. No la vimos venir. Y ahí, o por lo menos yo no la vi venir por ahí, porque a la vez se supone que eran chicos y chicos que estaban siendo educados, por lo menos en nuestro país, con educación sexual integral. Y me parece que ahí faltó una mirada. Me parece que ahí necesitamos hacer una autocrítica de cómo también se abordaron las masculinidades y se construyó desde... ¿Es nuestra responsabilidad? Por supuesto que no. ¿Sí? No, yo no me hago cargo del movimiento de derecha internacional, pero sí pensar qué estuvimos mirando y a qué se le hizo eje y a qué no, y qué se apartó, ¿no? Todo el proceso, por ejemplo, de los scratches, ¿no? De adolescentes a adolescentes en las escuelas, eso fue complejo, digamos, el abordaje. Fue complejo el abordaje también porque una cosa eran las movilizaciones en la calle, si iban varones o no iban varones, pero en la escuela están varones y mujeres y tenemos que trabajar con todos y todas. Eso. Sigo, cosas que estoy planteando. Pero si me voy de tiempo, díganme. No se sostiene ninguna ley sin política pública y me parece que ahí es donde podríamos decir
que podemos encontrar un problema. Nosotros tenemos leyes que en la ley ómnibus no se tocaron. Yo estaba esperando eso, ¿no? Que en ley ómnibus o a principio de año empiecen a tocar ese tipo de leyes. No se tocaron, pero tenés una forma de que no funcionen, que es de financiándolas. Punto, digamos, preservativo no hay, no nos mandaron ninguna caja a la escuela para repartir. Si vos desfinanciás, no hay política pública. Si no hay capacitación a los docentes, no hay política pública. Entonces me parece que el problema viene desde ahí. Y yo decía que más que hablar de resistencia, yo creo que estamos en una época de que hay que salir a confrontar. Punto final. O sea, sin vueltas, sin atajos, hay que salir a confrontar. Porque si no caemos, ¿vieron la paradoja de la tolerancia? Se acepta todo, todo se discute. Bueno, yo con el fascismo no discuto nada, yo con quienes son antiderechos no discuto nada, se los combate. En fin, ¿por qué? Porque nosotros, desde las escuelas, de donde estemos, lo que estamos haciendo es garantizar derechos, garantizar libertad, porque nosotros efectivamente estamos garantizando libertad. A mí me parece que hay que tenerlo claro en términos políticos, ¿no? No estamos resistiendo a nada, estamos confrontando ante un movimiento que pretende volver a valores fascistas que no estamos de acuerdo, y no solamente acá, sino a nivel internacional. Me parece que lo de las familias es clave, pero hasta ahí, ¿no? Porque lo que trae el paradigma de derechos de niñas, niños y adolescentes es que si en las familias esos derechos no se pueden garantizar, los garantiza el Estado. Y nosotras, como docentes, somos agentes del Estado. Entonces, los acuerdos son hasta ahí, porque nosotros planteamos un acuerdo de qué tipo de contenido se tiene que dar de matemática. No, de lengua y literatura tampoco. Y en ese tampoco, porque están los contenidos determinados. Sí podemos informar, sí podemos buscar puntos de acuerdo, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Siempre hay que tener en claro que la escuela es un lugar donde va a garantizar, que a veces también entras en tensión con las familias. Bueno, pero es siempre la garantía del derecho al que hay que proteger aún más, que son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Me parece que lo que contabas del placer es muy interesante porque impacta, y lo que contabas de las docentes, cuando una docente se para en un aula a hablar de sí, está hablando de su propia vida. Y no hay forma de dar educación sexual integral si vos no repensaste tu propia vida. Y a la vez que estás dando educación sexual integral, también te estás replanteando con quién estás, con quién vivís, qué tipo de vínculo tenés, qué tipo de placer viviste en tu vida. Y lo mismo las familias, ¿no? Si una madre le impacta tanto esa situación, bueno, hay que ver qué le está pasando a esa madre, ¿no? Habla más de lo que le está pasando a ella que una real confrontación con el contenido que uno esté dando. Pero siempre es movilizante la educación sexual integral. Genera una ruptura en las familias muy grande, porque te pasa que vos das educación sexual integral, diste un contenido y viene la madre a contarte que el padre de la familia la golpea y te viene a pedir ayuda, ¿no? Te habrá pasado a vos un montón de veces. Ojo también, digo una cosa, en este término de salir a confrontar y no plantearnos en resistencia, las 3 jornadas que tenemos de educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires se consiguieron gracias a tomas de escuelas secundarias y profesorados en el 2015. Y fue algo que le pudo arrebatar el movimiento estudiantil a la ministra Acuña. Entonces, no son 3 jornadas que nos tiran por las cabezas, fue una conquista de pelea para que sucedan. ¿Qué tipo de tratamiento le damos en la escuela? Bueno, sí, esa es otra cuestión, ¿no? También debato un poquito el tema de los especialistas, porque primero que nosotras, las docentes, somos especialistas, porque también está habiendo todo un discurso en relación a sobreestimar, bueno, no usar denigrar, perdón, de vapulear el rol docente que se instaló en la pandemia, claramente, y con cierta dinámica de crítica apabullante, ¿no? Y me parece que seguir diciendo, nosotros somos especialistas y hay generaciones ya formadas, digamos, porque la formación docente incluye en sus planes de estudio del 2011 educación sexual integral. Entonces ya tenemos varias generaciones de docentes. Y por otro lado, es importante saber que por más de que vos no te hayas formado, vos tenés la responsabilidad como docente de formarte.
como yo les digo a mis estudiantes de ESI, del Mariano Acosta y del Normal 1, si no estamos dispuestos a garantizar derechos, pongámonos un kiosco, porque nadie nos obliga a ser docentes. Pero sí tenemos la obligación de garantizar derechos y de formarnos y de dar educación sexual integral, no es una opción. Y yo creo otra cosa también. No hubiera sido posible un 2015, un 2018, con esa cantidad de pibas, ¿no?, que se decía en ese momento, si no hubiera habido varias generaciones de docentes en todo el país formando a esas niñas en primaria y en secundaria en contenidos de género, ¿no? Nosotras en la campaña, desesperadas, porque no sabíamos qué hacer en el medio de la pandemia, porque teníamos la ley del aborto ahí, y vino la pandemia. ¿Se acuerdan que Alberto anuncia que va a mandar el proyecto y nos mandan a todos a nuestra casa? Dijimos, ¿qué hacemos? Y entre otras cosas hicimos una capacitación de educación sexual integral y aborto para las docentes de todo el país. ¿Saben cuántas docentes se anotaron? Tiren un número. Tira un número. ¿Cuántas se te ocurre que en pandemia se anotaron en un curso así? 30.000. No lo podíamos creer. Nosotros abrimos un mail, bueno, un Zoom, ¿cómo hacemos? ¿Cómo respondemos a esto? Ay, hay una aplicación que podés mandar mucho más mail. Bueno, terminamos haciendo transmisión por YouTube, porque era una cosa desesperante. Entonces ahí también mostrar que nos sirve para decir ese ejemplo, ¿no? Hay miles más. Que las docentes, somos el 80% de la docencia, damos, es decir, nos capacitamos, amén de si haya presupuesto o no, estamos dando educación sexual integral. Es la base para mí de que haya existido un movimiento y que sigue existiendo un movimiento que defiende esos derechos. Miren, ya terminó. ¿Dónde está? Ay, no sé cuál era. Lo hablaste en la boca rara. Espera. Esto que decías respecto a las conducciones, que me parece importante. Si vos tenés, eso va. Bien. Y bueno, soy conducción. Soy vicedirectora de la escuela. No, pero si vos tenés un profesor, una profesora, que a un pibe o una piba le está diciendo algo que va en contra de sus derechos, ahí tiene que actuar la conducción. No puede haber un docente que esté haciendo eso. No se puede naturalizar. Existe en todos lados, ¿no? Bueno, vuelvo a esto de estamos retrocediendo. Entiendo lo que planteas de la vicepresidenta actual, pero también tenemos un Alberto que dijo que le había puesto el fin al patriarcado y después ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, las referencias son para los dos lados, porque si no nos quedamos solamente con una pata. Y ahí hay un problema grave que tiene que ver con cómo se gestiona también políticamente esto. Yo más que decirnos militantes de la ESI, somos garantes de derechos, diría yo, porque si no el rol de militante también te corre de, perdón que te debata todo, pero debatir para, me parece importante como para tener contrapunto, para poner, claro, para plantear un poco. Esto, decir que somos garantes de derechos nos posiciona en otro lugar, porque nosotros tenemos no solamente un paraguas legal nacional, sino a nivel internacional. Nosotros en la Constitución del 94 incorporamos tratados con rango internacional, entonces me parece que hay que siempre plantearse por eso en la ofensiva y no en la defensiva. Y es clave, y ahí vuelvo, el rol de quienes tienen responsabilidades políticas, por eso lo nombra Alberto, bueno, la vicepresidenta, quienes ocupan cargos políticos en los sindicatos, en los partidos, porque si no, el problema reside en si la docente de Chaco dio bien educación sexual integral. Y ese no es el problema. Acá el problema es si tenemos gobiernos que garanticen derechos para todos y todas.